Bueno, muchas gracias, Belén. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Con Claudia Brain, es la Directora General de Educación Técnica y Formación Profesional. Yo soy la Directora General de Educación Secundaria de la provincia, así que básicamente manejamos lo que es educación secundaria orientada y técnica. Nos pidieron, porque la verdad que fue a la carta, que contáramos un poco de las transformaciones y los cambios que están ocurriendo en la educación secundaria en estos últimos años. Me disculpo de antemano. Son muchos años de gestión de nuestro señor ministro, el profesor Walter Graubach, lo que nos ha permitido llevar a cabo la mayoría de estas transformaciones que vamos a comentar. Y me parece que esto es importante aclararlo porque hay muchas de las cosas que nosotros a lo mejor planteamos ligeramente que han necesitado varios años en organización docente, organización de tiempos, organización de espacios que han permitido que hoy se puedan implementar, sobre todo lo digo, y la gente que está en streaming de otras provincias, porque a veces cuando nos juntamos con colegas nos damos cuenta y dicen, pero ¿cómo hicieron? Bueno, tenemos muchos años en la gestión, afortunadamente, que nos ha permitido llegar hasta acá. La intención es comenzar con el nuevo régimen académico. Nosotros a veces simplificamos diciendo nuevo régimen académico como si la modificación de este régimen hubiera impactado en todos los espacios donde impactó y por sí solo una resolución, una normativa no modifica las formas de ver, estar y pensar la escuela. Y por eso digo, cuando hablamos de nuevo régimen en general estamos hablando de una transformación pedagógica muy fuerte que implica revisar qué es lo que nuestras concepciones alrededor de lo que es la escuela secundaria, qué significa ser estudiante hoy en una escuela secundaria, quiénes son nuestros estudiantes y por eso no es casual que el primer capítulo de esa resolución que yo les mencionaba, que es la 188, después por si alguien la necesita se la pasamos, habla de qué es ser estudiante. Toda la modificación del nuevo régimen trata en torno del fortalecimiento de la enseñanza y el acompañamiento de trayectorias de nuestros chicos reales. Digo, esta cosa que uno a veces en el discurso pareciera que todo lo hacemos por el solo hecho de estar con nuestros estudiantes, ha necesitado modificar varias de las pautas. Esto es un régimen académico, estas normativas que nos enseñan a estar y a evitar una escuela, hubo que modificar varias de estas cosas para poder acompañar realmente, no simular que a nuestros estudiantes. Tenemos un power que después, o por supuesto se los vamos a pasar. A diferencia de otras experiencias que va a comentar Claudia en un ratito, esta modificación del nuevo régimen no es un acto fundacional. ¿Qué decimos con esto? No es que aparecieron de la nada, sino que estamos aplicándolo en 274 escuelas que equivalen a un 60% de las escuelas secundarias de gestión pública de la provincia de Córdoba. Hay un grupito de escuelas privadas que está participando también, pero todavía no es tan significativo el número en el impacto del nuevo régimen. Cuando les digo que esto de que acompañar trayectorias, lo primero que teníamos que pensar es quién es nuestro estudiante, lógicamente, con qué estudiantes estamos trabajando y cómo aprende, no cómo aprueba. Entonces, la primera modificación que tiene este régimen en relación al anterior, que es la resolución 2777, digo para las colegas de secundaria, que todavía la tenemos como muy incorporada, tiene que ver en que nosotros, la verdad que sí nos importa que el estudiante apruebe, pero el eje de nuestro trabajo tiene que ver cómo el estudiante aprende. Y para saber cómo el estudiante aprende es fundamental que nosotros revisemos las formas de enseñar, revisemos qué estamos enseñando y acordemos con los otros colegas lo que queremos para esos chicos. Básicamente, también implica el nuevo régimen académico, es un trabajo colectivo. Digo, ¿somos todos profesionales de educación? Sí, claro que somos, pero el trabajo de educación es un trabajo colectivo. No se llega a ninguna parte trabajando solo. Y menos aún para pensar nuevas formas de enseñar, menos aún para ver cómo están aprendiendo nuestros estudiantes y además cómo nuestros estudiantes nos están demandando, porque la sociedad así lo hace, nuevas formas de vincularnos con el mundo del trabajo, con los estudios superiores, con las realidades del mundo digital, con los derechos del ambiente. Digo, esto de que nuestros estudiantes nos ponen en clave pedagógica cada uno de los planteos que nos hacen. Nosotros, como les decía, estamos trabajando con 274 escuelas y uno de los interrogantes fue cómo hacemos para trabajar con las trayectorias interrumpidas. Básicamente el abandono y la repitencia que siempre la Secretaría de Educación lo repite claramente, es algo que no lleva a nada más repitencia. Fue una discusión muy larga que tuvimos en relación a cómo se iba a promover los estudiantes dentro del régimen académico, porque básicamente
la importancia de acompañar la trayectoria tiene que ver con la responsabilidad pedagógica que tenemos como docentes. Y por supuesto también responsabilidad del estudiante como estudiante y que desde el primer día que ingresan a la escuela se trabaja fuertemente el rol del estudiante y que parte de su responsabilidad tiene que ver con que nosotros acompañamos un trayecto que es el mismo el que va cursando. Los aprendizajes, que son el eje de nuestra tarea, necesitaban también una revisión, no en términos curriculares, como ya va a comentar Claudia en otras experiencias, sino que nosotros venimos trabajando con un diseño curricular nuevo, relativamente nuevo, y revisado en el año 2015. La revisión tenía que ser en el año 2020, que por pandemia no se pudo hacer, así que se está realizando ahora. Entonces, en lo que tiene que ver a contenidos y aprendizajes, es algo que está actualizado. Pero eso no significa que sea lo que ocurre en las aulas. Entonces, el primer trabajo que tuvieron nuestros docentes fue el ponerse de acuerdo, primero, qué queríamos enseñar, qué era lo que no se negociaba, cuáles eran los aprendizajes fundamentales que debían tener nuestros estudiantes. Lógicamente, de esto venía también cómo íbamos a evaluar y qué íbamos a evaluar, y ponernos de acuerdo para garantizarles a todos el verdadero derecho del aprender. Esa parte, como estamos hablando de experiencias, me parece que también hay que ser sinceras, no fue sencillo cuando comenzamos en el año 2018 con el nuevo régimen. Hicimos miles de experimentos y de rúbricas, hacíamos talleres de rúbricas, no lo hagan, no se lo aconsejo. Digo, son cosas que uno después de estar varios años trabajando, a veces la forma sí es importante, pero en este caso lo importante es el fondo y en que nos pongamos de acuerdo qué tienen que aprender nuestros chicos y cómo se los vamos a evaluar. Esto que yo les estoy contando tiene que ver con la parte fundamental del nuevo régimen, que es cómo vamos a organizar los aprendizajes en nuestras escuelas. Las escuelas que están en el nuevo régimen académico tienen para el sistema de gestión de estudiantes otra pantalla. También lo digo porque hay muchos colegas acá sentados que habitualmente tienen que dar cuenta de esos aprendizajes en el sistema de gestión. Se reorganizaron los tiempos. Lo que notamos nosotros fue que los trimestres nos limitaban un poco en tema de tiempos para poder dar cuenta de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces nuestros años se divide en una sola gran etapa, limitada por el receso de invierno, pero cada uno de los núcleos temáticos de aprendizaje deben ser aprobados. O sea, algo que deja claro el nuevo régimen académico es que no se promedia en términos de no me sé la Revolución de Mayo, pero sí me sé las invasiones inglesas y apruebo. No, no funciona así el mundo porque es importante que nuestros estudiantes aprendan el concepto de revolución. Entonces, también hubo que organizar de esta manera el tiempo, hubo que organizar también la forma de estar en la escuela. Para eso implicó nuevas regulaciones para el interior de nuestros estudiantes. Ahí me parece que va a ser importante cuando Claudia hable de la unidad técnica pedagógica en las escuelas técnicas, que también significó un gran avance y un gran cambio para los estudiantes del ciclo básico de las escuelas de la especialidad. Y también significó para todos nosotros de construir cosas que estaban arraigadas. Claramente es un proceso, como todos los procesos de cambio de transformación. No podemos decir que hemos llegado al final de este proceso, pero sí que lo que nos dio un indicio de que íbamos por buen camino fue la pandemia. Cuando de golpe hubo que reconvertir a las escuelas en estas modalidades virtuales o bimodales o de todas las opciones que hubo durante estos 2 años de pandemia, rápidamente nosotros pudimos hacer pie en algunos conceptos que tenían que ver con este nuevo régimen académico, como tiene que ver con la evaluación formativa, que si bien trabajábamos de antes, hubo necesidad de implementarla en el momento, tuvo que ver también con esto de hacer una selección de contenidos, de aprendizajes y de formas de evaluar para que los estudiantes puedan dar cuenta. Nosotros sentimos en el momento, y de hecho digo, los indicadores de las escuelas de nuevo régimen en comparación con las otras, tuvieron mayores posibilidades al momento de reacomodar esa escuela para el momento de pandemia que así nos reclamó. El nuevo régimen, estoy intentando, jamás lo voy a hacer, pero estoy intentando ser un poquito más ordenada para aquellos que después se van a llevar el power. Tiene algo, característico que tiene que ver con la asistencia. Nosotros estamos convencidos de que un estudiante que no va a la escuela no puede aprender. Entonces los chicos tienen que estar en la escuela, pero tienen que estar en la escuela siempre y aprendiendo. Entonces, la asistencia dejó de ser un castigo para ser
un aprendizaje y también para que aquellos chicos por diferentes razones que no pudieran asistir a la escuela pueden pasar a una condición que es la de edad TEA, que es la trayectoria escolar asistida. ¿Qué significa? Que el estudiante vuelve al aula si tiene más de 25 inasistencias y además tiene a contraturno un grupo de docentes que lo acompañan a recuperar estos aprendizajes pendientes porque no los pudo hacer, porque no estuvo. O sea, básicamente, si no estás, ¿cómo los construís? Entonces, la asistencia como contenido a enseñar está ligado directamente a un nuevo concepto y una nueva forma de estar en la escuela, que son los estudiantes en trayectoria escolar asistida. En relación a la movilidad de los estudiantes, que fue un tema que alguien me preguntaba hace un ratito, la movilidad de los estudiantes, al mantener el mismo diseño curricular que las escuelas de viejo régimen, digamos, o de 2777, no ha significado un inconveniente para los estudiantes y se mantuvo los 2 espacios curriculares para promocionar, más la tercera materia, que, a diferencia del régimen anterior, puede ser recursada a contraturno, o sea, recursada literal. Voy a la mañana con tercero B y hago matemática y a la tarde estoy en cuarto A haciendo con mis compañeros la matemática del cuarto. Entonces, esto generó muy buenas experiencias para nuestros estudiantes que, ante la posibilidad de optar de un recursado a contraturno, se sentían acompañados, el docente también lo acompaña desde otro lado y como lógicamente, aunque se lleve el espacio curricular, no es que no sabe nada, también lo pone en una situación de compañeros diferentes porque hay aprendizajes que él ya tiene, entonces le es más fácil andamiar a los que siguen. Entonces, en general, insisto, la resolución se la vamos a pasar. Hay cosas que son muy importantes a tener en cuenta en nuestro nuevo régimen porque no significaron solamente el cómo íbamos a dar clase, a enseñar y a aprender. Hay un eje del nuevo régimen académico, un capítulo, así le llamamos en la resolución, que tiene que ver con las formas de estar en la escuela y son los acuerdos escolares de convivencia. Hace un ratito estábamos en otro panel y la profe Delia lo traía a colación porque cuando comenzamos la presencialidad plena este año parecía un idilio. Todos nos queríamos, los primeros 15, 20 días de clase fueron maravillosos, los chicos se llevaban bien, querían a sus compañeros, se habían extrañado. Ahora de golpe parece que hubieran detonado algo. ¿Y qué pasó con estos acuerdos escolares? Digo, ¿qué nos pasó a nosotros, independientemente de la fractura social, digo, que nos llevó a tener que repensar y estamos redefiniendo la forma de ser y estar en la escuela? ¿Y qué pasó con ese mundo virtual que nos transversalizó la vida y ahora está transversalizando también las aulas de las escuelas? Les aclaro que ya me están con los cartelitos del tiempo. Yo les había traído algunos números que me parecía que era importante. Son 273 escuelas más una superior que se agregó ahora de la primera escuela de la Dirección de Superior. Hay más de 7.000 horas institucionales otorgadas a los docentes. Esto significa una erogación presupuestaria muy importante para que fortalezcan este acompañamiento a las trayectorias. La dedicación exclusiva de los directores significó la afectación de las horas de los directores. Los directores en Córdoba pueden tener el cargo más 12 o 13 horas. Esas 12 o 13 horas las tienen incorporadas al cargo como prolongación del mismo para poder trabajar profundamente estos cambios que estamos promoviendo. Y la asignación de nuevos cargos que también implicaron una importante erogación presupuestaria, sobre todo de cargos de coordinador de curso, que en Córdoba existen desde el año 2010 y es una figura clave al momento de acompañar trayectorias, y de otros cargos como el preceptor, que en pandemia dieron cuenta de la necesidad de la función pedagógica del mismo. Entonces, estos son los datos que tenemos en estas escuelas de gestión pública. Le voy a dar la palabra a Claudia, después tenemos 5 minutitos de preguntas. Disculpen la cantidad de información junta y a lo mejor un poco desordenada, pero la verdad que me parece que es un tema súper interesante que cualquiera de ustedes que esté interesado después lo podemos conversar y fuera del tiempo lo charlamos largo y entendido. Así que bueno, Claudia sigue con los 1000 transformaciones en técnicas. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Buenas tardes para todos y todas. Un agradecimiento especial a la Municipalidad de Córdoba, a la Secretaría de Educación, a los organizadores de este 5º Congreso Municipal de Educación, al panel con el cual hoy formamos parte y por supuesto un agradecimiento
a ustedes que están hoy acompañándonos y a toda la gente que está siguiendo la transmisión. Un poco Cecilia contaba las transformaciones que tienen que ver con el nuevo régimen académico. En mi caso particular les voy a comentar cómo esas transformaciones impactaron en la educación técnica. Porque por allí, digamos, cuando hablamos de educación secundaria, siempre se hace referencia a la secundaria con las diferentes orientaciones. Hoy conversábamos con Claudia Maines, con Alicia Olmos, que por allí el tema de la modalidad técnica parecería que no entraría en las transformaciones. Bueno, en el caso de la provincia de Córdoba, el señor ministro, la secretaria de Educación, junto con todo el equipo que trabajamos en el área de las direcciones de nivel, tomamos la decisión de que también los procesos de transformación en lo que tiene que ver con el nuevo régimen académico y en las transformaciones curriculares, también ingresara la educación técnica, siendo Córdoba la primera provincia que da este proceso. Yo brevemente les voy a comentar 4 experiencias. Recién Cecilia les comentaba cómo lo que fue la modificación al régimen académico, el pasar de la 2777 a la 188, lo pudimos poner en práctica en la educación técnico-profesional. Más allá de todas las cuestiones que tienen que ver con las generalidades y que ella fue enumerando, en el caso de educación técnica también implementamos 2 cuestiones que tienen que ver con la unidad técnica pedagógica y la unidad pedagógica profesional. Nosotros tenemos en Córdoba Capital 205 escuelas secundarias técnicas de gestión estatal, de las cuales 64 son agrotécnicas y 141 son industriales. ¿Qué significa la unidad técnica profesional? Nosotros tomamos la experiencia de las escuelas PROA, que ya se las voy a comentar, en lo que tiene que ver el ciclado. Entonces armamos la unidad técnica pedagógica ciclada entre el primer y tercer año para nuestros estudiantes de todas las escuelas secundarias técnicas. Iniciamos con las de régimen académico, pero hoy se está implementando en todas, dándole ese tiempo, no solo de trabajo en conjunto a los docentes, por ejemplo, en el caso de las industriales, de dibujo técnico, educación tecnológica y taller, sino también al estudiante, para la adquisición de los aprendizajes y de las habilidades que son necesarias en la educación técnica, sin ponerle un tiempo, sin decir usted tiene que adquirir esto en primer año, esto en segundo, esto en tercero, sino respetando los procesos de maduración propio de los estudiantes. En este caso, al igual que las escuelas PROA, el promedio de esos estudiantes se cierra al finalizar el tercer año y se les ofrece toda la preparación para luego transitar el ciclo de especialidad con los aprendizajes que son necesarios. En el caso de las escuelas PROA, creo que es una experiencia conocida por todos. Hay 41 escuelas PROA en la provincia de Córdoba, 34 que tienen la orientación en desarrollo de software y 7 que están en biotecnología. Algunas escuelas, 12 de esas escuelas ya están en sexto año los estudiantes, porque ha sido un proceso de gradualidad que se han ido incorporando y que hoy están presentes en toda la provincia de Córdoba, 2 en Córdoba Capital y el resto en el interior. Y aquí tienen un caso específico de transformación curricular, porque en el caso de las escuelas PROA, si ustedes miran los gráficos, en el ciclo básico los estudiantes tienen el 17% de la formación orientada, mediada por TIC, y el 83% de la formación general que comparten con la secundaria orientada. Luego, en el ciclo de orientación, las escuelas PROA, ese porcentaje se va incrementando
y llegamos al 34% de la formación orientada, sea en biotecnología o sea en desarrollo de software. Entonces aquí sí hubo todo un proceso de transformación curricular para el armado de las cajas curriculares de los estudiantes. Ellos, como les comentaba recién anteriormente, que de allí nosotros tomamos la experiencia para las escuelas secundarias técnicas, tienen también el ciclado de primero a tercer año en todos los espacios curriculares. Entonces, se va trabajando con los saberes, los aprendizajes necesarios para los estudiantes y a medida que van transitando el primero, el segundo año, al tercero, se van recuperando aquellos aprendizajes que quedan pendientes para llegar al tercer año también al cierre del promedio. Para ello, sin duda que es fundamental tener en claro cuestiones de cuál es la meta al tercer año que tenemos, que nos planteamos en la planificación, cuáles son esos aprendizajes que los estudiantes deben lograr y luego a partir de allí poder planificarlos y graduarlos. Y sin duda, un punto que es muy importante es el tema de la evaluación, porque está presente en el ciclado tanto de las escuelas secundarias técnicas en la UTP como en las escuelas PROA, el tema de la evaluación en proceso que a veces cuesta muchísimo. Esto que comentaba recién Cecilia, ¿qué aprenden nuestros estudiantes? No, ¿qué nota tienen? Entonces, además en el caso de las escuelas PROA, hay tutorías que acompañan a través de horas institucionales que se les dan a los docentes. Los estudiantes tienen los clubes de ciencia, de arte, de deporte y por supuesto cuentan en los edificios con todo lo que tiene que ver con una infraestructura específica para poder desarrollar todo lo que tiene en cuenta la orientación. Otra experiencia que esta es muy nueva, es del año 2022, son las escuelas secundarias con formación profesional. Aquí sí hubo una transformación y una innovación completa en lo que tiene que ver en lo curricular, en la organización institucional, en la organización de todos los espacios. Estas son 12 secundarias que se inició el ciclo lectivo este año. El año que viene se van a ir incorporando más con formación profesional. No son las secundarias técnicas de 7 años, sino que son escuelas de 6 años donde la caja curricular está constituida por espacios y áreas troncales, matemática, lengua, sociales, naturales, inglés fundamentalmente, además por supuesto de artística, educación física, pero que se complementa con una carga importante de formación profesional desde el primer año. En las orientaciones que ustedes ven en la presentación, programación, robótica, nuevas tecnologías aplicadas al agro, operación hotelera, administración. Todos los planes de estudio que se han desarrollado en estas escuelas se han desarrollado en forma conjunta, no solo por las zonas en las cuales están radicadas, sino que también con UNICEF bajo el programa Planea, que es la nueva secundaria para adolescentes, y también con mucho diálogo con el sector productivo. Aquí el eje fundamental es que también los estudiantes, al llegar a partir de 4º año, reciben la certificación de formación profesional. Y al finalizar la escuela secundaria, además del título de bachiller, reciben una certificación profesional de nivel 2 en la especialidad. Entonces, esta sí es una experiencia donde toda la caja curricular se constituyó, digamos, con un nuevo enfoque. Por último, para no excederme del tiempo, tenemos también bueno, aquí tienen la localización de las escuelas, perdón que me pase el mapita, las escuelas secundarias con formación profesional que se crearon el presente año. Hay 2 en Córdoba capital, una en barrio San Jorge, la otra en barrio Müller, y el resto en el interior de la provincia y en localidades, por ejemplo, como El Brete, una localidad que tiene más de 100 años y que es la primera escuela secundaria que hay en esa localidad.
y yo puse allí en negrita la Escuela de Barrio San Jorge en Capital, porque este desarrollo lo estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, a través del doctor Horacio Ferreira. Estamos en las mismas instalaciones que el nivel primario, entonces tenemos un proceso de articulación entre el nivel primario y la secundaria con formación profesional que está allí en Barrio San Jorge. La otra experiencia, y con esto finalizo, ¿no? Ustedes conocen también el programa de inclusión y terminalidad. Tanto las escuelas PROA como el programa de inclusión y terminalidad, a partir del año 2020, fueron pasados a la Dirección General de Educación Técnica para que podamos seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la formación profesional y las competencias necesarias para que nosotros desarrollemos en los estudiantes, tanto para la continuidad de sus estudios superiores, pero también para la inserción en el mundo del trabajo. No me quiero olvidar el tercer objetivo, que la profe Delia nos mata, por supuesto que el que nos rige por la Ley de Educación Nacional es el tema de poder formar, primero que nada, ciudadanos críticos y responsables. Y responsables, no, todos juntos. Bueno, el programa de inclusión y terminalidad, que este programa está desde el año 2010 en la provincia de Córdoba. En la actualidad cuenta con 81 sedes. El año pasado, en el Consejo Federal de Educación, se aprobó un nuevo título para la educación secundaria profesional técnica, que es la EPS, Educación Profesional Secundaria, que es para aquellos estudiantes que han abandonado el sistema educativo y darles la posibilidad de reinserción, pero también de formación en oficios. En nuestra provincia, en la mayoría de las provincias iniciaron un proceso nuevo. En el caso de Córdoba, lo que hicimos fue la transformación de 29 sedes que estaban en el programa de inclusión y terminalidad con la caja curricular de PIT, transformarlas en educación profesional secundaria. Eso implicó también una transformación curricular. Si ustedes miran el gráfico que tienen allí en la presentación, van a ver que de primer año cómo se fue construyendo esa caja curricular. Los estudiantes tienen mayor carga horaria en lo que tiene que ver con la formación profesional y luego va aumentando y se va invirtiendo al finalizar cuarto año. Teníamos claro que estábamos con estudiantes que habían salido del sistema educativo, que teníamos que ofrecerle una propuesta superadora. PIT, el programa de inclusión y terminalidad, la verdad que ofrece esa propuesta superadora, pero le agregamos también la parte de la formación profesional, ya no capacitación laboral como están los diseños curriculares, sino formación profesional del nivel 2 en las cuales egresan estos estudiantes. Esto es sintéticamente un poco cuáles son las líneas de trabajo de transformación curricular que nosotros estamos llevando acá adelante y que todas están transversalizadas por la experiencia del nuevo régimen académico a partir de la resolución 188/18. No pensamos desde el Ministerio de Educación que la educación tradicional hay que sacarla y hay que modificar todo. Hay que tomar aquellos aspectos que son positivos, seguirlos potenciando, pero seguir transformando lo que es la educación secundaria con las necesidades que el mundo actual está planteando. Así que muchísimas gracias.